medio de una profunda crisis energética y con el precio del petróleo y del gas batiendo sus máximos de los últimos 14 años, un combustible abundante y potencialmente limpio está empezando a llamar la atención de las empresas, expertos y gobiernos de todo el mundo. Estoy hablando del elemento químico más abundante de todo el universo, el hidrógeno. Por ejemplo, las estrellas como el Sol están formadas principalmente por este gas que también puede encontrarse en estado líquido. Un elemento que hoy por hoy, tal y como podéis ver en pantalla, se utiliza principalmente como materia prima para la elaboración de amoníaco, fertilizantes y otros productos industriales, pero que sin embargo se espera que muy pronto se convierta en una de las principales fuentes de energía. El problema es que, pese a ser tan abundante en el universo, en la Tierra solo lo podemos encontrar integrado junto a otros elementos. Junto al oxígeno, por ejemplo, lo encontramos en la savia del planeta, el agua. Y junto al carbono forma hidrocarburos como el gas, el carbón o el petróleo. Esto supone que para poder utilizar el hidrógeno hay que separarlo de otras moléculas, un proceso complejo y costoso que necesita enormes cantidades de energía. Y hasta ahora se han utilizado hidrocarburos para generar toda la energía necesaria. Sin embargo, hace unos años se empezó a producir hidrógeno a partir de energías renovables como el sol y el viento, usando un proceso llamado electrólisis. La electrólisis emplea una corriente eléctrica para dividir agua en hidrógeno y oxígeno en un aparato conocido como electrolizador. Por cierto, según cuál sea el proceso utilizado para su producción, el hidrógeno recibe diferentes denominaciones. Así encontraremos el hidrógeno verde, que es el producido a partir de energías renovables, el hidrógeno azul, que es el producido con hidrocarburos, sobre todo gas natural, pero recurriendo al almacenamiento del CO2 generado para que éste no se libere a la atmósfera. Y por último, el hidrógeno gris, que es el producido con hidrocarburos. Pues bien, el caso es que la aparición del hidrógeno azul y sobre todo del hidrógeno verde lo ha cambiado todo. Atentos. Las energías renovables prometen un mundo más limpio. Sin embargo, tienen un importante inconveniente. Necesitan una fuente de respaldo porque evidentemente no siempre hay sol o hace viento. Esto no solo encarece su operativa, sino que además esa fuente de respaldo, habitualmente el gas natural, por lo general no es particularmente limpia. Pero, ¿y si fuésemos capaces de almacenar cualquier excedente energético que tuviéramos, logrando con ello un suministro limpio y abundante, incluso cuando no haya sol o viento? Pues ¿sabéis qué? Justo aquí es donde entra en juego el hidrógeno. El conocido como hidrógeno verde, producido con energías renovables, tiene la capacidad de sustituir el papel que hoy tienen las baterías, por supuesto, con una capacidad muchísimo mayor. Hablamos de un hidrógeno producido a partir de fuentes limpias que luego podría utilizarse como combustible para producir calor o para alimentar coches, camiones, barcos o incluso aviones. Sí, aviones, fijaos. Airbus probará un motor impulsado por hidrógeno en el A380 Superjumbo. El fabricante de aviones europeo se ha asociado con Safran y General Electric para poner en servicio aviones de cero emisiones para 2035. De esta forma, el humo de las chimeneas o los tubos de escape sería sustituido básicamente por vapor de agua. Esto es lo que explica que tanto Toyota como Hyundai ya comercialicen los dos primeros vehículos de hidrógeno producidos en serie, el Mirai y el Nexo respectivamente. Y es también lo que explica que, por ejemplo, la estrategia del hidrógeno de la Unión Europea contempla invertir en esta tecnología más de 400.000 millones de dólares hasta el año 2030. Para que os hagáis una idea, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, tan solo en los próximos 4 años, para el 2026, la capacidad mundial de electrólisis podría multiplicarse por 56 si se ejecutan los proyectos que ya están en marcha. A más largo plazo, las estimaciones de BP, por ejemplo, apuntan a que para el año 2050 el hidrógeno podría llegar a representar en torno al 16% del consumo mundial de energía. Hablamos de un proceso que implica acometer enormes inversiones de cientos y cientos de miles de millones de dólares durante los próximos años. Por cierto, como curiosidad, entre los protagonistas de esta incipiente industria del hidrógeno podemos destacar dos que creo que os van a sorprender. Por un lado, tenemos ni más ni menos que a España. Sí, no es ningún error. Prácticamente todas las grandes energéticas españolas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Cepsa, Enagás
o Red Eléctrica, además de otros muchos grupos industriales, tienen en marcha decenas de proyectos relacionados con el hidrógeno. Una carrera por ser los primeros que ha hecho que cerca del 10% de los más de 300 proyectos contabilizados en toda Europa se localizan en territorio español. Y eso no es todo, además, los proyectos españoles tienden a ser más grandes. Esto explica que, según los datos de Bank of America, de los 5.200 megavatios presentados en toda Europa, cerca del 40% se sitúen precisamente en España. ¿Y qué queréis que os diga? A priori tiene todo el sentido del mundo. España cuenta con un enorme parque de energías renovables, al tiempo que, tal y como ya vimos en un pasado vídeo, aquí en Si lo hubiera sabido, también tiene una enorme infraestructura infrautilizada de gas natural licuado. En otras palabras, que España está situada en una posición óptima para competir tanto en la producción de hidrógeno verde como de hidrógeno azul. Luego, por otra parte, tenemos a las grandes petroleras mundiales como Shell, BP o Total, entre otras, y también algunos de los mayores países productores de crudo como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí, la reina por excelencia del mercado mundial del oro negro. Pues bien, todos ellos también quieren posicionarse en lo más alto de este nuevo mercado. Hablamos, como veis, de toda una megatendencia que puede ser fundamental para desarrollar con éxito la transición energética. Ahora bien, hoy por hoy, el hidrógeno también tiene muchos inconvenientes. La industria comienza a ver al hidrógeno como un elemento, un nexo clave para lograr que la transición energética tenga éxito de una vez por todas. Su uso nos permitiría contar con un combustible limpio y abundante siempre que lo necesitáramos. También nos permitiría eliminar muchos de los grandes inconvenientes que están surgiendo con la electrificación de la economía. Sin ir más lejos, con el hidrógeno desaparecerían los largos tiempos de recarga que hoy caracterizan al vehículo eléctrico. Y también podríamos utilizarlo en el transporte de mercancías por carretera, el transporte aéreo y el transporte marítimo. Tres campos que suponen un importante porcentaje de las emisiones totales de CO2 y a los que, sin embargo, las baterías difícilmente pueden dar una solución efectiva. En Shell estamos particularmente entusiasmados con el hidrógeno como vector de energía, ya que vemos que puede llegar a todas aquellas partes del sistema energético que son realmente difíciles de electrificar directamente. Ahora bien, no se trata de reproducir ni mucho menos el cuento de la lechera. Hoy por hoy, el hidrógeno también tiene importantes inconvenientes que tendrá que superar para convertirse realmente en un actor relevante en la industria energética. En primer lugar, la gran mayoría del hidrógeno que se produce en la actualidad se obtiene mediante el uso de combustibles fósiles, como el gas natural y el carbón. Esto implica, según la Agencia Internacional de la Energía, que la producción de hidrógeno implique unas emisiones de CO2 equivalentes a las del Reino Unido e Indonesia juntos. En segundo lugar, producir hidrógeno líquido a partir de las energías renovables sigue siendo un proceso complejo, caro y aún poco perfeccionado, lo que, teniendo en cuenta la actualidad que nos ha traído consigo el 2022, pone sobre la mesa una importante pregunta. ¿Podría el hidrógeno sustituir en Europa el consumo de gas natural procedente de Rusia? ¿Podría ser esta la clave que Bruselas necesita para acabar con la dependencia energética de Rusia durante los próximos años? Esto es algo que se ha puesto sobre la mesa. Sin embargo, aquí los datos no nos permiten ser tan optimistas. Por ejemplo, tan solo Alemania consume en torno a los 90.000 millones de metros cúbicos de gas natural cada año. Y dado que el metro cúbico de hidrógeno tiene aproximadamente un tercio del contenido energético del gas, harán falta 270.000 millones de metros cúbicos. Pues bien, para producir semejante cantidad de hidrógeno verde mediante electrólisis, actualmente se necesitan unos 1.200 teravatios hora de energía verde. Esto es más del doble de toda la producción energética de Alemania, y hablamos de sustituir solo al gas natural. En otras palabras, que hoy por hoy el hidrógeno puede ayudar, pero tecnológicamente aún no podemos decir que pueda convertirse en un sustituto efectivo de los hidrocarburos. Por último, hablamos de un elemento inestable que sigue siendo difícil de almacenar y transportar. Queridos amigos, estos son los tres grandes inconvenientes que la industria del hidrógeno tendrá que superar en los próximos años. Sea como sea, si algo está claro es que estamos ante toda una megatendencia que, de salir adelante, puede cambiar a mejor nuestra forma de vida, al tiempo que, por supuesto, también conlleva importantes oportunidades de negocio para muchas empresas. Por ejemplo, ¿puede el hidrógeno convertirse en el salvavidas de las grandes petroleras mundiales? ¿Se convertirá este elemento químico en el combustible del futuro? Estas son dos buenas preguntas, así que, si te parece, déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscríbete al canal. Nos vemos en una próxima entrega aquí en Si lo hubiera sabido.